Oh, vaya, pero qué interesante es estudiar procesal civil general. Veamos, ¿qué es esto del derecho de acción? Qué raro. Su origen lo encontramos en el llamado derecho de petición, previsto en el artículo 23 de la Carta Magna. Se puede afirmar que el derecho de acción constituye una forma específica de presentar peticiones para que sean resueltas por el Estado a través de la rama jurisdiccional mediante un proceso. La acción tiene tres elementos. El primero de ellos son los sujetos. El actor o el demandante se encuentra como un sujeto activo y el juez, en representación del Estado, se encuentra como un sujeto pasivo. El segundo elemento es el objeto, que persigue una sentencia favorable o desfavorable que acceda a las pretensiones del actor. El tercer elemento es la causa, definiéndose como aquel interés que justifica el ejercicio de la acción para promover ese proceso y obtener el fallo. El derecho de acción se ejerce a través de la demanda, en el cual se encuentran las pretensiones. Se pueden encontrar los requisitos de la demanda en el artículo 82 del Código General del Proceso. Hola Yera, Nina, yo sé que tú estás estudiando Derecho, lo que pasa es que yo estoy vinculado a un proceso y el juez habla mucho de capacidad de las partes y todo eso yo no lo entiendo. ¿Tú me podrías explicar un poquito acerca de esas cosas? Bueno, mira, tú para actuar en un proceso primero debes saber si tienes capacidad para ser parte. ¿Cómo así? Si tienes capacidad para contraer derechos y obligaciones. En el artículo 53 del Código General del Proceso explica eso. ¿Quiénes son las personas que tienen capacidad para ser parte? Son las personas naturales, las personas jurídicas, los patrimonios autónomos, el nasciturus, el concebido o los demás que determine la ley. ¿Quiénes son los que determinan lo que la ley decrete o declare como sujetos de derecho? Ya, ajá, pero ¿qué es eso de persona jurídica, persona natural, patrimonio autónomo? ¿Cómo así? O sea, embarájamela ahí porque no entiendo. Ok, ya comprendo. Bebé, yo ni por ahí tenía idea de esas cuestiones. Bueno, para que veas tú lo que es el derecho. Mi nombre es Yolaine González y el día de hoy vamos a hablar acerca de la figura jurídica litis consortio. ¿Qué es? ¿Cómo se conforma y cuáles son sus clases? Empecemos hablando un poco acerca de las partes procesales. Estos son los sujetos que intervienen en un proceso judicial, ya sea para interponer o para reclamar una determinada pretensión o para defenderse de una pretensión que fue formulada por otro sujeto. La persona a quien ejerce la acción se le conoce como actor o parte demandante y a la persona sobre la que recae se le conoce como parte demandada o simplemente demandado. Puede que en varios procesos exista una pluralidad de partes. ¿Esto qué significa o a qué se debe? Esto ocurre cuando el demandante o el demandado o ambas partes están integradas por más de un sujeto o cuando un tercero tiene intereses en el resultado del proceso. Bueno, ahora en qué se fundamenta o a qué se debe esto, la pluralidad de partes. Esto se fundamenta el fundamento de la pluralidad de partes reside en la legitimación. Si existen varias personas que están legitimadas para interponer una pretensión o defenderse de ella, es completamente natural que el ordenamiento jurídico procesal les dé la posibilidad de que éstas puedan comparecer como demandantes o demandados en un solo proceso. Entendemos que nuestro derecho procesal se rige bajo el principio de dualidad de partes. ¿Qué quiere decir esto? Que solo existen dos posiciones jurídicas básicas, que son el demandante y el demandado. Entonces, ya explicaba anteriormente, podemos entender que puede existir una pluralidad de sujetos, una multiplicidad de sujetos en estas dos partes, y esto es lo que se conoce como un litisconsorcio. Entonces, ¿qué es el litisconsorcio? Esto, que solo existen dos posiciones jurídicas básicas, que son el demandante y el demandado. Entonces, ya explicaba anteriormente, podemos entender que puede existir una pluralidad de sujetos, una multiplicidad de sujetos en estas dos partes, y esto es lo que se conoce como un litisconsorcio. Entonces, ¿qué es el litisconsorcio? Es una figura jurídica que existe o se presenta cuando uno o ambos extremos de la relación jurídica procesal está integrado por más de un sujeto.
o cuando un tercero se encuentra en el proceso y este llena todos los requisitos, ya sea para una o cuando ocurra pues una comunidad de pretensiones o existe una congestión de procesos. Según nuestro Código General del Proceso, en sus artículos 60, 61 y 62, el litisconsorcio se divide en facultativo, necesario y cuasi necesario. El litisconsorcio facultativo se presenta cuando las partes asisten voluntariamente. Por el contrario, el litisconsorcio necesario es cuando es una imposición de la... Y por último encontramos el litisconsorcio cuasi necesario, que es una mesura entre el litisconsorcio facultativo y el necesario, y este va de la mano con el principio de economía procesal. También, asimismo, pues entendemos que cuando existen en el proceso varios demandantes, el litisconsorcio se conoce como activo. Por el contrario, cuando hay varios demandados, el litisconsorcio se conoce como pasivo. Y si existen ambos, o sea, existe una multiplicidad de sujetos en ambos extremos, el litisconsorcio se conoce como mixto. Buenas tardes. La legitimación en sí es la capacidad procesal que tenemos para poder actuar como parte pasiva o activa en el proceso, y esto es determinado por la relación que nos encontramos con el objeto litigoso. Tenemos dos tipos de legitimación, activa y pasiva. La pasiva es la actitud de demandado hacia lo que se le está reclamando y la activa es la que ejerce la persona o demandante. La legitimación es entonces un atributo esencial de la persona, o sea que depende de circunstancias externas, por lo que la legitimación depende de esas circunstancias particulares de cada caso en concreto para saber si existe o no la legitimación. Asimismo, también hay otra clase que mencionar. La legitimación en el proceso, que es la legitimación y la legitimación en causa. En el proceso es la capacidad que se tiene para actuar en un proceso y hacer el ejercicio del derecho propio o de un tercero. Un ejemplo de esto sería que una persona moral quiere demandar a la mercancía de un cliente al cual se le dio a crédito. Y en este caso la persona moral, al ser colectivo de personas físicas, debe facultar a una persona para que se le represente en el juicio, refiriéndose a ello a nombrar un apoderado para pleitos y cobranzas. Esta persona tendrá que tener la legitimación al proceso para requerir a su nombre y a su nombre de su representado el pago de las mercancías dadas al cliente y futuro demandado. Así entonces, siguiendo con este ejemplo, tenemos que la moral tiene como legitimación en la causa un atributo adquirido ante el ofrecimiento de la mercancía que posteriormente no fue pagada por su cliente. Es decir, que la legitimación en la causa en este juicio en concreto debe acreditar dos factores. El primero es que la existencia de la transacción, es decir, que se dio la venta a crédito. Y la segunda es que se haya entregado la mercancía. De esta forma se perfecciona la compraventa. Por otra parte, la legitimación pasiva a causa de relacionar la postura del demandado de la pretensión, o sea, que en el mismo ejemplo que el día anterior, la legitimación pasiva la tiene el cliente de la empresa a la que se le otorgó la mercancía a crédito y cuyo pago no ha realizado. Bueno, como ya hemos visto lo que sucede dentro del proceso, las partes, cómo sabemos que hacen parte de este proceso y todo lo que esto conlleva, llegamos al tema de quiénes tienen la capacidad para comparecer dentro de este proceso. Es por esto que nos vamos más puntualmente al artículo 54 del Código General del Proceso, el cual abarca este tema de una manera específica dentro de quiénes son capaces de comparecer. Primeramente nos ilustra que las personas que pueden disponer de sus derechos, estas son capaces de comparecer por sí mismas dentro de un proceso. Aquellas que no puedan, estas son las que necesitan un representante para llegar a comparecer dentro del proceso, por medio de sus representantes guiados por las normas sustanciales pertinentes. En un segundo lugar, nos trae a puntualizar pues lo que podría suceder cuando a un menor que le tocara comparecer dentro de un proceso y mediante o durante la patria potestad los padres estén en desacuerdo, debería ser el representante legal de este menor. O cuando se encuentra la misma problemática dentro de varios cuidadores de un solo pupilo.
Aquí es donde entra una figura que conocemos como curador ad litem. El curador ad litem es una figura que entra al proceso como representante cuando un incapaz deba comparecer ante el proceso, pero no exista la posibilidad de que intervenga el defensor de familia o no posea un representante legal o tenga un conflicto de intereses con él. ¿Quiénes designan a los curadores ad litem? Los designa un juez mediante la petición ya sea de un familiar del incapaz, mediante la petición del Ministerio Público o de oficio. En este artículo también nos hace la aclaración de que las personas jurídicas también tienen capacidad para comparecer dentro de un proceso por medio de sus representantes. En el caso de que la persona jurídica sea la parte demandada, ésta puede tener varios representantes o varios apoderados, y estos pueden ser citados cualquiera. Al igual que las personas jurídicas, otras que también poseen la capacidad para comparecer dentro de un proceso son las sociedades autónomas. Estas también lo pueden hacer mediante sus representantes. Cuando estos patrimonios están conformados por medio de sociedades fiduciarias, quien aparece o quien la representa sería su representante legal o apoderado de esta sociedad como su vocera. Finalmente, este artículo nos hace alusión a los que pueden también comparecer, que son los concebidos. Estos comparecerán dentro del proceso por medio de quienes ejerzan su representación si estos ya han nacido.